Estamos aquí en Romanos capítulo 12 y les decía, este es un texto eh, de los más conocidos respecto al tema de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento. Vamos a leerlo, queridos hermanos, vamos a leer el versículo 1, versículo 2. Aquí se los destaco, amados hermanos, y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice aquí el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿por qué se usa mucho esta porción de la palabra de Dios? Es una porción, hermanos, que contiene mucha enseñanza. En primer lugar, hay que mencionar esto. Pablo está diciendo, hermanos, en esta carta a la iglesia, claramente por la inspiración del Espíritu de Dios, que por la capacitación que nosotros recibimos de parte de Dios, por lo que Él ha obrado en nuestros corazones, por, hermanos, por la obra de Cristo actuando en nosotros, por eso a eso Pablo le llama las misericordias de Dios. Ahora nosotros, hermanos, tenemos la posibilidad y tenemos la bendición de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto constituye nuestro culto racional. Hermanos, en la antigüedad, y nos lo narra el Antiguo Testamento, hermanos, se presentaban los hombres que Dios había escogido para portar el pacto, se presentaban también los sacerdotes una vez instituido el sistema de sacrificios, precisamente con un animal para realizar el sacrificio. Esto en anuncio, esto en profecía, esto en un modelo de lo que representa la obra de nuestro Señor Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos animales que eran sacrificados, hermanos, era para que la sangre de ese animal pagara por el pecado del pueblo. Esto como un símbolo de la sangre que sería vertida en la cruz del Calvario. Entonces, estos animales, al ser muertos, eran tomados como el pago de la iniquidad, de la maldad, de la rebeldía. Aunque cabe aclarar, hermanos, que ninguno de esos sacrificios pudo quitar el pecado, porque se hacían constantemente, se hacían en la mañana, se hacían en la tarde, se hacían en fechas especiales, en días donde se conmemoraban cosas hasta que vino el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesús, y con una sola ofrenda, como lo dice el texto a los hebreos, hizo perfectos a los santificados. Hermanos, este sacrificio que es suficiente, este sacrificio de nuestro Señor que es absoluto, que es eterno, que es completo, pues nos libra ahora a nosotros de presentar sacrificios por nuestra maldad. El sacrificio que necesitábamos ya se efectuó en la cruz del Calvario. Cristo entregó su vida por nosotros, muriendo en esa cruz en nuestro lugar de manera sustitutiva, muriendo de manera expiatoria, es decir, para limpiar nuestro pecado, para pagar por nuestra maldad, para quitar la ofensa, para ponernos en paz con Dios. Bien, entonces, como Cristo, queridos, ya fue sacrificado por nosotros, ya no hay más sacrificio que presentar. Sin embargo, ahora nos presentamos ante Dios, no con un animal para que podamos sacrificar, sino que nos presentamos ahora nosotros mismos, presentamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Recientemente les decía a los hermanos, esto pudiera sonar como contradictorio. Un sacrificio vivo. Bueno, resulta, hermanos, que se trata de que ahora tú entregas tu vida, tú entregas tu voluntad, tú te presentas ante Dios de manera voluntaria para vivir para Él. Entonces, este sacrificio del que nos habla Pablo es posible porque Jesús ya nos habilitó, ya nos hizo justos delante de Dios con esa sangre preciosa vertida en el Calvario.
Ya fuimos nosotros justificados, ahora somos justos delante de Dios. Y por ese perdón, esa gracia, ese poder mostrado a nuestras vidas, trabajando a nuestro favor, queridos hermanos, ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como un sacrificio, no que muere, pero que vive para Él. Muriendo, hermanos, a nuestros deseos, muriendo a nuestra carnalidad, muriendo al pecado, muriendo al mundo, sí, pero viviendo para el Señor. Por eso, este es un sacrificio santo, esto es un sacrificio agradable a Dios. Y esto, les decía hace unos momentos, constituye nuestro culto racional, constituye nuestra verdadera adoración. También comentaba reciente con hermanos que en el tiempo en que Dios creó al hombre, Adán no tenía una congregación, Adán no tenía un grupo de alabanza, Adán, la adoración que ofrecía a Dios era toda su manera de vivir. Y esto es para nosotros también. Toda nuestra manera de vivir constituye esa adoración a Dios, ese verdadero culto. Entonces nosotros nos presentamos ahora delante de Dios como un sacrificio que está vivo, que es santo y que es agradable a Él. En toda nuestra manera de vivir, busquemos vivir para Dios, busquemos darle la gloria a Dios. Y entonces aquí es donde Pablo introduce estas dos ordenanzas, estos dos mandamientos. El primero es que no te conformes a este siglo. Ujú. Y el segundo es que te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Bien, cuando hablamos de la palabra conformarte, estamos hablando de tomar la forma, de adaptarte. Estamos hablando de si tuviéramos un líquido y lo vertiéramos sobre un molde, sobre un recipiente, el líquido tomaría la forma del recipiente. Esto solo con motivos, queridos hermanos, de poder ayudar a entender esta parte. Cuando la palabra de Dios aquí por medio del apóstol Pablo dice, no te conformes a este siglo, no te conformes a este tiempo, a este mundo, se refiere a que tú no te adaptes, tú no te hagas a la forma del mundo, refiriéndose no a la creación, no al grupo de personas, no, sino refiriéndose a la cultura, al sistema caído de este mundo, a las cosas en las que está sumergido este mundo. Y todo ese eh, mundo está sumergido bajo la dirección de Satanás, bajo las corrientes que Satanás dicta. Esto lo podemos ver, más adelante lo vamos a ver en Efesios 2 del 1 al 3. Pero aquí Pablo está diciendo, no te hagas así, no te hagas de esa manera, no te hagas bajo ese molde, sino que tú te transformes por medio de la renovación de tu entendimiento. Y cuando hablamos de transformarnos, quiere decir que nos conviertamos, queridos hermanos, en algo. Transformar es que cambias a otra cosa. Entonces, tú vas a transformarte, tú vas a cambiar, tú vas a convertirte por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, a manera de que tú vas haciendo nueva tu mentalidad, a manera de que tú vas adquiriendo otra manera de pensar, es que tú estás siendo transformado, tú estás siendo cambiado, convertido en otra persona. Y esto tiene un propósito y lo explica también aquí el versículo 2. Y esto es para que tú compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, voy a recapitular de manera breve. Ahora que nosotros, que hemos por la gracia de Dios venido a Cristo, venido al Evangelio, somos capacitados, queridos hermanos, para que podamos vivir en agrado a Dios, podamos vivir en santidad a Dios, podamos vivir de manera que le honremos en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Sin embargo, necesitamos observar los dos mandamientos mencionados. No nos hacemos a la forma del mundo, no adaptamos las costumbres, las tradiciones, las corrientes del mundo, sino que nos transformamos, nos convertimos al Señor
o tomamos el molde de Dios o el molde del Evangelio por medio de estar renovando nuestro entendimiento, por medio de estar renovando nuestra mente. Al hacer esto, queridos hermanos, podemos comprobar, o sea, el tema es verificar, comprobar, poner a prueba, es decir, vivir, experimentar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, esta es la razón por la que al hablar de la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento, siempre los predicadores, en su gran mayoría, prefieren usar este texto, porque es muy rico en el contenido, es muy rico en las enseñanzas, hermanos, pero también tiene un paralelo, y el apóstol Pedro es el que, por el Espíritu de Dios, nos entrega, hermanos, en su primer carta, ese paralelo. Vamos a ir a esa carta, hermanos, para que ustedes vean que lo que dice el apóstol Pablo aquí a los romanos, también lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Entonces, acompáñenme, queridos hermanos, voy a aquí proyectarles y ustedes me dicen si lo ven. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro y vamos aquí al versículo 13 y el versículo 14. Lo voy a destacar, por favor. Indíquenme si lo ven. Miren, hasta el 15, de hecho es. ¿Lo ven, hermanos? Amén, amén, se ve. Bien. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Es la misma instrucción, Amén, 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 amén. es la misma instrucción, hermanos, pero es la gracia que ahora le da a Pedro y es lo que vamos a ver en esta carta. Dice el apóstol Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, podemos encontrar aquí también los mismos elementos de los que nos habla Pablo en la carta a los romanos. Aquí Pedro está diciendo, ciñe tus lomos de tu entendimiento. Es decir, ajusta tu entendimiento. Cuando hablamos de ceñir, hablamos de esta acción de rodear el centro de tu cuerpo, lo que hoy tenemos como el core, ¿no? El centro de tu torso es ceñirlos, es ajustarlos, es apretarlos, es prepararlos. Entonces aquí el apóstol Pedro dice, ustedes sujeten su entendimiento, preparen su entendimiento, ajusten su entendimiento. ¿Y qué recomendaciones nos está dando? Sean sobrios. Esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice aquí que como hijos obedientes, dice que nosotros igual no tomemos la forma del mundo, no tomemos la forma de esos deseos que antes teníamos en la ignorancia. Por eso dicen, no os conforméis. O sea, no te adaptes a esos deseos que antes de venir al Evangelio tenías. No te adaptes, no te amoldes a esas corrientes que Satanás ya impuso. Tú sigue al Señor, a quien te llamó, y como Él es santo, tú también, en toda tu manera de vivir, vive de esa manera, santa. Tú sé santo porque el que te llamó, Dios, es santo. Y entonces el apóstol Pedro, a partir del versículo 16, cita Deuteronomio, cita Levítico, hermanos. El apóstol Pedro va a la ley y en la ley tenemos este mandamiento de Dios. Sean santos porque yo soy santo. Hermanos, tenemos este paralelo, hermanos, en que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos hablan acerca de que nuestro entendimiento, hermanos, tiene que estar no en las cosas del mundo, sino que tiene que estar centrado o tiene que estar encaminado a las cosas de Dios, a vivir en santidad a Él.
a no conformarnos o hacernos a la forma del mundo y de lo que Satanás ha impuesto, sino a la santidad del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿La palabra se está entendiendo? Amén, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Vean, vean, vean. Vamos a ir, hermanos, a otra porción, pero ahora en la carta a los Corintios. Y vean lo que dice la segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 4. Miren, ahora el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo nos dice qué pasa con las personas que tienen su entendimiento en otras cosas y no en las cosas de Dios. Vamos a leer esta porción, es la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 3 al versículo 6. Vean, hermanos, cómo pasamos de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios, de esas tinieblas, hermanos, a la luz del Evangelio. Dice así, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Vea esto, está encubierto, se refiere a que no lo ven, a que parece que está oculto, está tapado, no es fácil de percibir el Evangelio. Pero dice, está encubierto para los que se pierden, ¿sí? Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Vea lo que Satanás hace con los incrédulos. Les ciega el entendimiento. ¿Para qué les ciega el entendimiento Satanás a esos incrédulos? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente pueda ver el Evangelio. Satanás no quiere que la gente vaya a la luz de Cristo. Satanás no quiere que puedan conocer la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, está diciendo Pablo. ¿Qué predicamos? Predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí nos dice la palabra cuál era nuestra condición. Estábamos en tinieblas, pero Dios mandó a que resplandeciese la luz en nuestros corazones. Y entonces cuando la luz del Evangelio, la luz de Cristo vino a nuestras vidas, vino sobre nosotros, pudimos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, recordemos que el apóstol Juan nos dice en el Evangelio, en el primer capítulo, a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo, Jesús, le ha dado a conocer. Es decir, nosotros conocemos a Dios porque Dios se manifestó en carne. Jesucristo es Dios encarnado. Y entonces podemos conocer la gloria de Dios, podemos tener esta luz del Evangelio, esta luz de Cristo, porque estamos conociendo a Jesús. Estamos conociendo a Dios por medio de Jesús. Hermanos, es importante que veamos que Satanás a toda costa quiere impedir esto. Por eso ciega el entendimiento. Hay ocasiones en que tú te encuentras con personas y les compartes el Evangelio y están cegados. Tú puedes darte cuenta que espiritualmente no pueden ver el Evangelio. Y esto es por la obra de Satanás, que los tiene ciegos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero Dios, teniendo misericordia, extenderá su gracia y los alcanzará. ¿Y qué hará? La misma obra que ha hecho contigo y conmigo. Que en sus corazones resplandezca la luz para que conozcan, para que ese entendimiento cegado sea un entendimiento que ahora, con la luz del Evangelio, tiene claridad, puede ver, puede comprender la obra que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí?
Amén, mi hermano. Amén. Amén. Bien, déjenme ponerles la porción que les decía de Efesios. La carta a los Efesios, que también nos habla de la condición espiritual del hombre que está lejos de Dios, el hombre que está muerto espiritualmente. Miren, vean esto, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice, hablando acerca de Dios, y Él, o sea, Dios, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ah? Ahí es la obra de Dios. Dios nos da vida cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente. En esos pecados, en esos delitos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vean cuál es nuestra cosmovisión antes de venir al Evangelio. Eran las corrientes de Satanás. ¿Qué es lo que tú concebías? ¿Qué es lo que había en tu pensamiento? Pues las corrientes que Satanás había impuesto, el príncipe de la potestad del aire. Y dice que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean eso. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vean cómo se confabulan la carne y tus pensamientos para ir en contra de Dios, para pecar, para, hermanos, hacer las cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque tu entendimiento estaba cegado. ¿Por qué? Porque el entendimiento estaba oscurecido, estaba apartado de Dios. Y entonces lo natural era que éramos hijos de ira. Es lo que dice la parte final de este versículo 3. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados, de verdad, la condición espiritual de una persona que está lejos de Dios es esta. Está muerta en delitos, está muerta en pecado. ¿Cómo vive? Pues siguiendo lo que Satanás ha impuesto, esas corrientes. Y su entendimiento lo lleva a pecar. Su entendimiento confabulado con sus deseos pecaminosos, que es la carne, lo llevan a estar muerto espiritualmente. Por eso están en ira, por eso Dios de verdad está contra ellos. ¿Y por qué yo digo esto? Porque es lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 1, hermanos, versículo 18. Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados y bajo la ira de Dios, porque nuestro entendimiento estaba en oscuridad. Llevábamos una vida que era llevada por la corriente de Satanás. ¿A dónde? A estar en ira, a estar en desobediencia, a estar en condenación. Y miren, para que no haya eh, suposiciones, vamos a ver esa parte. Romanos 1 y el versículo 18. Aquí ven la palabra, queridos hermanos. Amén, hermano. Miren, este es el punto. Dios, han dicho que Dios eh, aborrece al pecado, pero ama al pecador. Esto no es cierto. Lo que dice Romanos 1:18 nos lo va a aclarar. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está airado. Dios no los ama. Dios tiene ira contra ellos. Dios tiene ira y esa ira se revela desde el cielo contra su impiedad, contra su injusticia, de estas personas que detienen con injusticia la verdad. O sea, Dios está contra el pecador. Esto es algo importante a entender. Dios aborrece el pecado, sí, y está airado contra el pecador. Dios no está amando al pecador, Dios está airado contra el pecador. Esta es una indignación justa y esta es una indignación santa que Dios tiene. En Dios no hay injusticia por esto. El pecador está condenado por su propio pecado.
porque es responsable de su pecado. Dios está airado contra el pecado. Y miren, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver por qué tienen el entendimiento entenebrecido y por qué nosotros estábamos entenebrecidos. Y de ahí, queridos hermanos, la necesidad de renovar nuestro entendimiento. Porque la manera en que tú piensas es la manera en que se determina tu vida. Vean lo que dice el versículo 21. Vean, queridos hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, estoy aquí en el 21, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ve eso? La gente, hermanos, que en su corazón sabe que hay un creador, sabe que hay un Dios. Mira la creación y dice, esto no lo pudo haber hecho alguien, perdón, esto no lo pudo haber hecho la naturaleza, el universo, esto lo tuvo que haber hecho alguien. Es evidente que cuando nosotros vemos la creación, sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un ser que es superior a nosotros y que todo lo que hay no es obra de la casualidad. No es obra de una explosión que conformó por millones de años lo que hoy tenemos por planeta. No, queridos hermanos, la creación es obra de alguien. Y en el corazón de todas las personas, de manera natural, sabemos que hay alguien por encima de nosotros. Sabemos que hay un Dios. Pero la gente se ha rebelado, la gente se ha entenebrecido porque aún sabiendo que hay un Dios, y que le vemos a través de las cosas creadas, no le han glorificado a Dios. Esas personas no han glorificado a Dios, como dice aquí, Romanos 1:21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, o sea, se hicieron vanos o pensaron en cosas vanas, sin sentido, pasajeras, efímeras, cosas que realmente no tienen que ver con Dios. Así se hizo su razonamiento. Y su necio corazón se fue a la oscuridad, se fue a las tinieblas. Su necio corazón fue entenebrecido. Vea lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, o sea, pura idolatría. Por lo cual Dios los entregó a la No, inmundicia. apúrate a arreglarte. Tu cándida está en el... Si me ayudan con el micrófono, gracias, gracias. Vean, dice aquí, por lo cual, versículo 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dios permitió que se enredaran en eso. Estaban amando más las tinieblas que la luz. Bueno, ahí está la recompensa de ellos. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entenebrecieron, perdón, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí viene, hermanos, una lista terrible del pecado, una lista en la cual usted y yo andábamos. Dice aquí, estando atestados, o sea, estando llenos, completos, colmados, estando dominados por estas cosas. ¿Por qué? Porque la mente del pecador está entenebrecida, está reprobada, está en tinieblas. La mente del pecador está en lo que Satanás ha puesto. De ahí, hermanos, que de verdad necesitamos la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro entendimiento.
Que tengamos una mente nueva, que tengamos una mentalidad, hermanos, que no sea conforme a la del mundo, sino una que es conforme a Dios, una conforme al Evangelio. ¿Vamos bien hasta aquí? Amén. Amén. Bien, 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 bien. Miren, regresemos a la carta a los Efesios. Estoy tratando de darle acceso a todas las personas, a todos los hermanos que están buscando conectarse. Tengan paciencia, he visto que algunos están intentando varias veces conectarse, pero enseguida, queridos hermanos, les damos el acceso. Vean lo que dice Efesios, ¿m? En el capítulo 4. Vean lo que dice el versículo 17. Aquí se los resalto, por favor, indíquenme si lo ven. Efesios 4:17. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, sí se ve, hermano. Bien, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente. Recuerda lo que dijo Romanos 1, se envanecieron en sus razonamientos. Es esto, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos. Aquí, versículo 18. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Vea cómo dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta es la condición humana. Esta es la condición del hombre que está separado de Dios. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos, queridos hermanos, presentarnos delante de Dios por lo que Él ha hecho a través de la obra de Cristo en cada uno de nosotros para vivir delante de su presencia de manera santa, de manera que es agradable a Él. Esa es nuestra verdadera adoración. Cuando nosotros vivimos de esta manera delante de Él, podemos comprobar, queridos hermanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Nosotros estamos siendo transformados, estamos siendo convertidos en hijos de Dios cada vez más a la imagen de Cristo. Si nosotros nos enfocamos en deshacernos de los moldes del mundo y nos enfocamos a conformarnos a la imagen de Cristo, verdaderamente nuestra mentalidad va a cambiar. No vamos a andar pensando las cosas del mundo, sino que vamos a andar pensando las cosas de Cristo. No vamos a andar adoptando los moldes, las tendencias del mundo, sino que vamos a adoptar el carácter de Cristo. ¿Alcanzamos a ver, hermanos, de verdad la importancia de este punto? Necesitamos la renovación de nuestra mente, nuestro entendimiento, para ser como Cristo. Esa es nuestra verdadera adoración. Al hacer esto, al vivir de esta manera, podemos ver, hermanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Hermanos, es delicia para cada uno de nosotros. No es lo mismo querer hacer algo que amar el hacer algo. O sea, de manera religiosa, la gente puede decir, estos son los mandamientos del Señor, esta es la Biblia, síguela, ponla sobre tu vida. Y la gente quiere buscar hacerlas. Está bien, pero eso es religión. En cambio, si tú amas eso que quieres hacer, para ti no va a ser algo costoso, para ti no va a ser algo desagradable, para ti no va a ser una carga. Si tú amas al Señor,
tú vas a buscar hacer lo que el Señor dice. Por eso, el mandamiento es ese. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ahí se ve, queridos hermanos, al verdadero discípulo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Para usted no va a ser una carga, para usted no va a ser algo, algo que es impuesto. El poder vivir para el Señor va a ser deleite, va a ser una delicia. Va a ser una delicia que cada día tú quieras ser como el Señor, tú quieras imitar sus pasos, tú quieras andar como Él anduvo. Porque mientras tú abandones los moldes del mundo y adoptes los moldes del Evangelio, el molde de Dios, que seas conformado a la imagen de Cristo, tú sí vas a ser transformado en un hijo de Dios. Tu mentalidad va a cambiar por completo. Mientras en la mentalidad del mundo estabas oscurecido, estabas en tinieblas y seguías toda clase de pecado para tu destrucción, pensando como piensa nuestro Señor, adoptando su carácter. Tú le das la gloria a Dios, vives para Él y no hay nada que te aparte de su amor. Y para ti es una delicia, es un gozo poder vivir así. Vean, hermanos, perdonen que los traiga de cita en cita. Este es un tema que necesitamos ver en diferentes porciones de la palabra. Necesitamos renovar nuestro entendimiento, vuelvo a decirlo. Romanos capítulo 8. Y vamos a ver el versículo 5. Vean, vean. Es que es muy clara la diferencia. Este es un contraste total. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Aquí está el contraste, aquí está la contraposición. Los de la carne piensan en la carne, los del espíritu en las cosas del espíritu. Renueva tu entendimiento para pensar en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, es lo que dice el versículo 6. Pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, necesitamos renovar nuestro entendimiento para no pensar en las cosas de la carne, sino pensar en las cosas del Espíritu. Eso es vida y eso es paz para nosotros. De esa manera podemos agradar a Dios. Y alguien va a decir, bueno, ¿y cómo le hago para renovar mi entendimiento? ¿Cómo le hago para renovar mi manera de pensar? Hermanos, vamos a ir a la carta de Tito. Vamos bien hasta aquí, quiero preguntarles, porque tal vez estoy dando mucho Amén. contenido y tal vez no es entendible para ustedes. Quiero saber si verdaderamente estamos captando la palabra. ¿Vamos bien? Amén, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a Tito, capítulo 3. Vean lo que dice. Bueno, desde el 4 para que tengamos el contexto. Está hablando Pablo a Tito en una carta pastoral y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿cuándo se manifestó? Cuando Cristo, hermanos, vino. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice aquí el versículo 5, que es el que me interesa que ustedes vean. Nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Sí? Por eso Pablo dice en Efesios 2, somos salvos, pero no por obras, somos salvos por gracia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Hermanos, ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? Es por la obra del Espíritu. Es por la obra del Espíritu que nosotros podemos renovar nuestro entendimiento. Alguien va a decir, pues me dejaste igual, no sé qué es eso, qué significa. Ok, renovarnos en el Espíritu. Es decir, que nosotros vamos siendo transformados por la obra del Espíritu. Es algo que nosotros de manera natural o por nuestros propios medios no podemos alcanzar, no podemos hacer. ¿Qué tiene que pasar? El Espíritu de Dios es el que tiene que operar, es el que tiene que actuar sobre nosotros para transformarnos. ¿Y dónde está eso? ¿Cuál es el detalle de todo esto? Bueno, esta es la clave. Para que tú y yo seamos renovados en nuestra mente, renovados en nuestra manera de pensar, cambiar esa mentalidad, tiene que obrar el Espíritu en nosotros. ¿Dónde está? Está también en la segunda carta a los Corintios, pero ahora está, hermanos, en el capítulo 3. Vamos para allá. Y con esto vamos a ir cerrando, queridos hermanos. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Miren, y vamos a leer desde el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Estamos hablando de ese espíritu que necesitamos que obre en nosotros. ¿Ok? Pero entremos en materia respecto a esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿A qué se refiere esto? A que cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, sí, nos liberta de todas esas cadenas, de todas esas vanidades, de todos esos moldes, de toda esa tiniebla, de esa oscuridad. Pero necesitamos nosotros mirarnos, es decir, estar frente a, como a cara descubierta, como en un espejo, a la gloria del Señor. Es decir, nosotros tenemos que estar de frente, queridos hermanos, a lo que nos revela la gloria de Dios. Dice aquí el versículo, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que nos muestra la gloria de Dios y que podemos nosotros estar frente a eso, como si estuviéramos frente a un espejo, hermanos? Hay algo que nos muestra la gloria de Dios y que la podemos tener frente a nosotros, que nosotros podemos estar expuestos a eso. Y eso nos revela la gloria de Dios. ¿Qué es, hermanos, sino la palabra? Si nosotros, hermanos, miramos, hermanos, la palabra, si nosotros estamos expuestos a la palabra, si nosotros nos colocamos frente a la palabra como si fuera un espejo para nosotros, vamos a contemplar la gloria del Señor y vamos a ser transformados, como dice aquí, de gloria en gloria, en la misma imagen. Porque la palabra es ese espejo que nos muestra quién es nuestro Señor Jesús. La palabra nos revela cuál es su carácter, cuál es su corazón, cómo piensa, cómo actúa. Hermanos, si nosotros estamos expuestos, si nosotros estamos viéndolo a Él como si estuviéramos nosotros frente a un espejo, vamos a ver su gloria.
y vamos a ser transformados de gloria en gloria en su misma imagen. Así es como renovamos nuestro entendimiento. Venimos al Señor, hermanos, de verdad, en suciedad, en pecado. Venimos al Señor con vidas rotas, deshechas, pero Él viene a cambiar todo esto por su Espíritu. Necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios, necesitamos estar frente a la palabra como si fuera un espejo. Y ese espejo que es la palabra nos va a estar mostrando a nuestro Señor Jesús. Y cada que vengas a la palabra y cada que tomes la palabra, cada que leas, cada que medites, por eso tenemos esta secuencia, hermanos, de cosas, de temas, para que esto sea algo natural en ti. Primero vimos el tomar la palabra, la importancia de tomar la palabra. Después vimos la oración. Después vimos el asistir a la iglesia. Después vimos el meditar en la palabra. Después vimos el ser llenos del Espíritu. Hermanos, porque todo esto lleva una secuencia. Ahora estamos viendo el ser renovados en nuestro entendimiento. Cuando vienes a la palabra te va a mostrar la gloria de nuestro Señor. Y entre más estés expuesto a la palabra, tú vas a ser transformado de gloria en gloria en esa misma imagen que la palabra te revela. Ese es el Espíritu de Dios obrando en ti. ¿Se entiende este punto, queridos hermanos? Sí, hermano, amén. Sí, Y amén. si algo te tienes que quedar de este mensaje es esto, hermano. ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? Exponiéndote a la palabra. Porque la palabra te muestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo y tú eres transformado en esa misma imagen. Dejas los moldes del mundo para adoptar el molde del Evangelio, para seguir los pasos de nuestro Señor, para que el carácter, el corazón de Cristo sea puesto en ti. Hermanos, y no solo eso, la misma palabra está llena, hermanos, de las cosas en las que nosotros debemos pensar, porque estamos hablando de renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Tenemos, hermanos, en la palabra de Dios muchas porciones que nos hablan en qué pensar. Y una, hermanos, para cerrar este tiempo ya, una de las más citadas, por darles un ejemplo, hermanos, es la que nosotros tenemos en Filipenses, en el capítulo final, que es el capítulo 4, hermanos, y dice el versículo 8 y versículo 9. Por lo demás, hermanos, déjense los destaco aquí con este azulito. ¿Ahí lo ven, hermanos? Sí, hermano, sí se ve. Amén. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí? En esto pensad. Y vean, todavía hay un mandamiento aquí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Recuerden que Pablo, el apóstol Pablo, en varias ocasiones dijo esto: sean imitadores de mí como yo de Cristo, o sean imitadores de Dios como hijos amados. En esta ocasión en Filipenses tenemos esto: lo que recibís, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haz, esto ponlo en práctica, y el Dios de paz estará contigo. Pero tú tienes que pensar esto: en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo que tiene virtud, en lo que es digno de alabanza. Hermanos, si el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, no obra en nosotros, hermanos, esto solamente sería un mandamiento religioso. Si tú solamente quieres aplicar esto, pero sin exponerte a la palabra, sin que el Espíritu de Dios obre en ti para transformar tu entendimiento, esto solamente va a ser religión para ti y vas a fracasar. Tú sí necesitas pensar en todo esto. Yo también necesito pensar en todo esto, pero hermanos, nuestro entendimiento va a ser transformado, va a ser renovado cuando el Espíritu de Dios, obrando en nosotros por la palabra, nos lleve a pensar así.
nos lleve a pensar como Cristo. De hecho, eso es lo que dice 1 Corintios, hermanos, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. Necesitamos, hermanos, que el Espíritu de Dios obre por medio de la palabra para ser transformados en lo que nos presenta la palabra. ¿Y qué nos presenta la palabra? Nos presenta a Cristo. Necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo. Y entonces sí, hermanos, la renovación de nuestro pensamiento irá encaminada a pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo virtuoso y en lo que es digno de alabanza. De manera que entonces, hermanos, sí podemos poner en práctica todo e imitar a Pablo e imitar a nuestro Señor Jesús y vivir, hermanos, de manera santa, agradable a Él. Viviendo así vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, como lo leímos en nuestro texto inicial de Romanos 12, 1 y 2. ¿Vamos bien hasta aquí, queridos hermanos? Sí, Amén, hermano, hermano. amén. Bien, hermanos, bueno, por el tiempo, hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. De verdad deseo, queridos hermanos, quito la palabra para despedirnos. Deseo, queridos hermanos, que podamos exponernos a la palabra de Dios continuamente para que nuestra mente sea limpiada, renovada, para que nuestra mente sea purificada, sea purgada, sea filtrada, hermanos, de tantas cosas que el mundo nos ha arrojado, que el mundo ha querido imponernos. De verdad, hermanos. Y entonces, ahora sí, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, a la imagen de ese varón perfecto. Hermanos, yo sé que Dios ha obrado en sus vidas, yo sé que Dios los ha traído y ustedes aman al Señor y creen en Él. Para ustedes, hermanos, va a ser un deleite buscar vivir para el Señor. Y si no es así, hermanos, no se preocupen. Pidámoslo en oración a Dios. Y Él traerá sobre nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2:13. Bien, mis amados hermanos, pues hasta aquí la palabra. Quisiera saber si alguien tiene fórum. Hemos consumido ya el tiempo. Si alguien tiene fórum, pueda exponerlo, dos, tres, hermanos. Y si no, ya pasamos a los temas de oración, porque también hay muchos temas de oración. Eh, Hermanos, de verdad Dios está obrando. Hay muchos testimonios que quisiera compartirles. Ya Dios nos permitirá el tiempo en su gracia, en su misericordia, para que su fe sea fortalecida al saber cómo Dios ha respondido las oraciones de su pueblo. Pero bien, hermanos, si alguien tiene fórum, me gustaría que nos compartiera porque nos edifica a todos, hermanos. Muchas gracias.